Buenas noches, estimados doctores. Buenas noches, doctores. Vamos a iniciar la sesión programada para el día de hoy. Doctor Rubén, una vez más, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, doctor Henry. Buenas noches con todos los presentes. Nuevamente agradeciendo al doctor Henry por la amabilidad que ha tenido al invitarme para dirigirme a ustedes en esta oportunidad para tocar el tema de los delitos funcionariales. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, como está en el recuadro. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como fiscal penal, provincial penal en el Distrito Fiscal de Ica. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar algunas consideraciones generales de estos delitos tan importantes que se ven actualmente, ¿no? Los delitos o los llamados delitos contra la administración pública, delitos funcionariales o también llamados delitos de infracción del deber. Solo algunos. De este tema tocaremos cuatro puntos importantes. En primer lugar, el concepto de administración pública, que se entiende por funcionario o servidor público para efectos penales. Y luego el tercer punto, diría yo que es el más amplio, es esta teoría de los delitos de infracción del deber y que sirve para distinguir quiénes son autores y quiénes no lo son en estos llamados delitos funcionariales, ¿no? Aquí vamos a detenernos bastante porque tocaremos, y es de rigor, tocar en este punto cuando siempre se quiere resolver un tema de autoría y participación, hay que citar forzosamente a Klaus Roxin, porque quieras o no, desde el año 1963, que postuló, que hizo una monografía que ahora es tratado prácticamente sobre delitos de dominio y delitos de infracción del deber, se sigue actualmente esa teoría en la gran mayoría de los países de estas latitudes, ¿no? Entonces, aquí en el punto número 3 seguramente nos vamos a demorar un poquito más. Y finalmente, para ver el tema de la prescripción de estos delitos funcionariales, hay una norma de la Constitución que dispone la dúplica de los delitos en los casos de funcionarios y servidores públicos que cometan delitos funcionariales. Sin embargo, no se está cumpliendo únicamente para determinados delitos porque, según algunas posturas, esta norma constitucional requiere de un desarrollo legislativo que hasta el momento no hay. Finalmente, ya como tema tangencial, la pena efectiva para estos delitos funcionariales. Vamos a pasar rápidamente por el primer punto. Bien, estos delitos funcionariales, en primer lugar, lo que buscan es proteger, ¿no? Proteger a la administración, pero no a la administración como un ente cualquiera, sino el bien jurídico, la administración pública, ¿no? Como ustedes conocen, los delitos sirven para proteger determinados intereses considerados por el legislador fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? Y es que la norma penal es la norma, como se dice, de última ratio, de último recurso para proteger lo más elemental, lo más valioso, lo más esencial para vivir en sociedad. Si no se protegiera la vida, si no se protegiera la integridad personal, el patrimonio de las personas, entonces esto sería un caos, ¿verdad? No se podría vivir en comunidad. Por eso es que el legislador penal elige determinadas condiciones esenciales en sociedad para poder mantenernos como tal, y esas condiciones son las que terminan siendo protegidas por el derecho penal. El último recurso, el último bastión del Estado para, digamos, ordenar la vida en sociedad, ¿no? Y estos elementos esenciales, estas condiciones necesarias para la vida en comunidad, son lo que en el derecho penal conocemos como bienes jurídicos, ¿no? Así como la vida, he mencionado la integridad, el patrimonio, entre otros bienes, son bienes jurídicos porque son esenciales para vivir en comunidad, ¿no? Y la administración pública también lo es. La administración termina siendo, bueno, no con esta denominación, sino el correcto y normal funcionamiento de la administración, hay que hablarlo con propiedad, termina siendo también un bien jurídico esencial, de tal suerte que hay delitos que el legislador penal contempla delitos que atacan, afectan a, a este bien jurídico genérico que se conoce como administración pública o como lo estoy mencionando, correcto y normal funcionamiento de la administración pública. Por tanto, hay que entenderlo, la administración es un bien esencial. Es esencial para vivir en comunidad. ¿Y qué es administración pública? Es justamente el servicio, el trabajo o la actividad pública que realizan determinadas personas, conocidas como sujetos públicos, sin importar la rama en la que se desempeñen o la función que realicen.
Tampoco importa su jerarquía o nivel intelectual, siempre que desarrollen estas labores como empleados del Estado, porque el Estado es su empleador, y con la finalidad última de lograr el bienestar común, el bienestar común. Fíjense ustedes que no cualquier actividad del Estado es considerada como una, digamos, como una función pública, ¿no? Hay actuaciones estatales que no merecen ese calificativo, ¿no? La función pública o la administración pública, cuando ejerce función pública, esa función es materia de protección por los delitos funcionales, no cualquier actividad del Estado. Cuando el Estado actúa como un particular, esa actuación del Estado como particular no es protegible por delitos funcionariales, podrá ser protegible por cualquier otro delito, pero no por un delito funcionarial. Denunciar a la administración, por ejemplo, denunciar a una autoridad, a una municipalidad o a funcionarios de la municipalidad que no cumple con negociaciones o convenios colectivos de trabajo para sus propios trabajadores, no representa un delito, por ejemplo, de abuso de autoridad, ¿no? No representa un delito de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque en esas actividades, en esa actividad, el funcionario servidor público de la municipalidad está actuando como un empleador en un plano de igualdad con los trabajadores. No hay una función pública que se vea afectada por el hecho de que la entidad pública, municipalidad, no ingrese o no cumpla con estos convenios o no se sienten en la mesa con sus trabajadores para acatar convenios de administraciones pasadas. Entonces, si hay algún delito en esa negativa de la entidad edil, definitivamente, al menos hasta donde se ha planteado el caso, no sería un delito funcionarial o delito contra la administración pública, ¿no? Salvo que por ahí exista algún tipo de resolución, digamos, judicial que se desacate, podríamos incluso hablar ni siquiera de delito funcionarial, sino algún tipo de desobediencia a resoluciones de carácter laboral. Pero lo cierto es que ahí no se advierte una función pública. Función pública es aquella actividad esencial para vivir en comunidad. Por ejemplo, y como lo vemos todos los días en el ámbito de nuestro trabajo, doctores, la administración de justicia, ¿no? La administración de justicia digamos, un fin esencial, una función esencial para la colectividad. ¿No? Es esencial y por tanto ahí se puede ver que es una actividad pública protegible a través de estos delitos. Ahora, la administración es eso, no es la actividad, es el trabajo que desempeñan los trabajadores de la administración, en este caso funcionarios y servidores públicos, para lograr el bienestar común. La administración es entendida en dos sentidos. En un sentido objetivo, como un conjunto de actividades que desarrollan estas personas, o sea, ese es el sentido objetivo de la administración, y en su sentido subjetivo son estas personas, ¿no? Estos funcionarios o servidores que realizan esa función pública, ¿no? Si en sentido objetivo la administración pública puede ser entendida, por ejemplo, como la función de administrar justicia, en sentido subjetivo, esa administración pública entendida como función de administrar justicia, si ya estamos en el ejemplo, serían ¿quiénes? Los jueces de todas las instancias, el personal administrativo del Poder Judicial, el personal, digamos, los auxiliares jurisdiccionales, los notificadores, el administrador de las sedes del Poder Judicial, entre otros. Por tanto, la administración debe ser entendida en esos dos aspectos, ¿no? Tanto en el plano objetivo de la función que se está evaluando, porque tenemos que advertir cuando, digamos, tengamos en cara un delito funcionarial, que la administración son esas dos cosas, la función por un lado y el sujeto o el agente público por el otro. Hay que tener en consideración, doctores, y esto por un elemental principio del derecho penal, ¿no? Que no toda perturbación o no toda afectación, incumplimiento de una función pública por parte del agente público es delito. No, a lo que me refiero es a esto. No toda perturbación de la función pública en específico por parte del funcionario o servidor significa que ya se esté quebrantando normas que organizan a la administración y que por tanto el solo quebrantamiento de las normas califique esa conducta de quebrantamiento como un delito de funcionarial, ¿no? ¿Y a qué voy a esto? Ustedes ya lo pueden intuir, ¿verdad? Que en el derecho penal actual vigente, la doctrina mayoritaria
no considera que el delito es un quebrantamiento o es, digamos, el delito como una disidencia o una perturbación a las expectativas normativas de las personas, como alguna posición funcionalista radical sostiene, ¿no? En estos casos, con el profesor Gunther Jacobs y sus seguidores y discípulos, ¿no? Sino que el delito es más que eso. El delito es perturbación, es afectación o puesta en peligro de bienes jurídicos, ¿no? Y esa es una doctrina mayoritaria, a pesar de que se sostenga, a pesar de que existan tratados, libros, artículos en el ámbito nacional que sostengan que el delito es una perturbación, un quebrantamiento de las expectativas normativas que tenemos todo, que el delincuente con su conducta lo que está comunicando es que no se sigue a las normas que gobiernan a todos. Y la aplicación de la pena en el derecho penal, en este caso, es para normalizar las expectativas normativas que tenemos todos en sociedad. Y que el delito no estaría o no buscaría proteger un bien jurídico porque el bien jurídico ya está protegido con el delito. El del derecho penal llega cuando el bien jurídico ya está afectado, ya está lesionado y que por tanto ese no sería un requisito para que una conducta sea calificada como delito. Lo cierto es que, según principio, título preliminar de nuestro Código Penal, para que exista un delito, no solamente se requiere una conducta, sino un desvalor en un resultado propiciado por esa conducta. Conducta y resultado son igualmente merecedores de, digamos, de desvalor, merecedores de un análisis, porque delito es tanto conducta como resultado. Y si advertimos que lo que busca proteger un delito en concreto es un bien jurídico, en los delitos funcionariales, el delito para que exista como tal tiene que perturbar, lesionar o poner en peligro el bien jurídico concreto a administración pública. Por tanto, si por ahí de repente un funcionario no cumple con su horario de trabajo y perturba y afecta con esto a un administrado, eso no quiere decir que ya esa falta o el incumplimiento a un horario de trabajo signifique de plano la comisión de un delito funcionarial. No estamos todavía, por tanto, en la tesis, en los postulados del profesor Gunther Jacobs como un funcionalismo radical, sino que acá, no solamente en los delitos funcionariales, sino también en cualquier delito de la parte especial de nuestro Código Penal en estas latitudes nacionales, si todavía se mantiene este principio de que un delito tiene que perturbar, afectar, lesionar o poner en peligro, más propiamente hablando, el bien jurídico de que se trate, ¿no? Por tanto, es un requisito para la comisión de un delito funcional el afectar el bien jurídico del que estamos hablando, ¿no? Ahora, y también hay que ver una cosa, principio de legalidad, ¿no? No solamente puedo descartar una perturbación administrativa o una inconducta, descartarla de plano como delito funcionarial, recurriendo a principios como el de carácter fragmentario y última ratio del derecho penal, sino también por principio de legalidad. Fíjense ustedes que incluso podemos en nuestro quehacer diario descartar de plano ciertas conductas como delictivas en el ámbito de los delitos contra la administración, aplicando principios nada más, ¿no? Solo constituirán, según principio de legalidad, delitos aquellas perturbaciones y quebrantamientos que estén tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales. Esta tiene aplicación, este principio de legalidad, en función de los fines de la dogmática de la teoría del delito. La teoría del delito permite habilitar la intervención del poder punitivo cuando realmente se configure un delito y también para identificar quiénes son autores y quiénes son cómplices de este delito. No, y esto parece una cuestión superficial, doctores, pero fíjense ustedes la importancia que significa la identificación de quiénes son autores, de quiénes no lo son, en cualquier figura delictiva. No hablemos de los delitos ya funcionales, sino en cualquier figura delictiva. Y es que cuando nosotros mañana termina esta exposición, y seguramente mañana ustedes retomarán el trabajo como todos los días, temprano en la mañana, algunos en el Poder Judicial, otros en la Fiscalía, otros en sus estudios, en sus casos prácticos, pero lo cierto es que, y esto ustedes no me dejarán mentir, en todos los casos prácticos que tenemos, en todos los casos penales, siempre se va a tratar de definir quién es autor, de quién no lo es en un caso en concreto. Autoría y participación o la teoría de la intervención es siempre un tema recurrente en todos nuestros casos penales. ¿No? A uno no le consultan si esto es delito o no.
la gran mayoría de consultas y las disquisiciones en materia penal actualmente en el quehacer diario ¿es autor o no lo es? Y a partir de ahí, pues, en la teoría de los delitos funcionariales siempre es importante definir esto, quién es autor de quién no. Y para eso echamos mano de la teoría del delito y la dogmática de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en arbitrariedades a criterio personal. eh, no toda conducta de un particular encuadra en una figura de complicidad, ¿no? Por ejemplo, no todo delito contra la administración pública es un delito de infracción del deber, como lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Y si esto es así, la doctrina mayoritaria señala que la teoría de los delitos de infracción del deber, lo que Gracias, amor. distingue a un autor de quien no lo es Ñaño, justamente... Bien, gracias. Disculpen, me estaba un poquito distrayendo un poco. Pero actualmente, por ejemplo, la doctrina mayoritaria sostiene que en los delitos de infracción del deber es autor quien tiene ese deber específico y todos los demás participantes en el delito no lo serán, serán cómplices. Eso es lo que actualmente se asume, ¿verdad? Pero esa teoría se asume para los delitos de infracción del deber y no todos los delitos contra la administración pública son llamados o pueden ser considerados como delitos de infracción del deber. Es decir, son cometidos por particulares, sin un deber especial. Les pregunto a ustedes, ahí en plataforma, y de repente por ahí podemos intervenir en el chat, ¿qué delito contra la administración pública es un delito, no es un delito de infracción del deber, es decir, que pueden ser cometidos por particulares? Por ejemplo, en el cohecho. ¿Existe algún delito que puede ser cometido por particulares, por tanto, y que no sea delito de infracción del deber? Bueno, la respuesta es sí, efectivamente. Hay delitos en esta parte del código que no son delitos, exacto, la colusión, por su excelente. Claro, el cohecho, el cohecho. El cohecho tiene una modalidad pasiva, que es el cohecho cometido por el funcionario cohechador, ¿no? O modalidad de corrupción, pero también el Código Penal tipifica expresamente la figura, corríjanme si me equivoco, el Código Penal tipifica la figura del cohecho activo, ¿verdad? El cohecho activo. Entonces, ese cohecho activo no es una figura delictiva cometida por un funcionario o servidor público, es una figura delictiva cometida por un particular. La doctrina enseña que en los delitos de infracción del deber se distingue quiénes son autores de quiénes no lo son, porque el autor será quien tiene el deber específico. Pero en los demás delitos, en donde cualquier persona puede cometer el delito, la conducta delictiva, como en el cohecho activo, lo que se sigue es la teoría del dominio del hecho. Es decir, autor es quien tiene el dominio, quien decide el cuándo, el cómo, dónde de la acción delictiva. ¿Ya? Esto es así, y sin embargo, y esto ya adelantándonos, ¿no? En esta exposición y en estas sesiones que van a seguir, se aplica esta teoría de la infracción del deber para abarcar como partícipes de este delito a conductas que en realidad no lo son, como por ejemplo la intervención del interesado en el tráfico de influencias. El tráfico de influencias no es un delito de infracción del deber, y sin embargo, como si fuese un peculado o como si fuese un delito, digamos, de colusión o cualquier otro, y se incluye al partícipe, al tercero interesado como un cómplice o como un instigador, como lo dice ahora la Corte Suprema en el Acuerdo Pleno 3-2015, ¿verdad? Esa es una mala interpretación. Acá se está vulnerando el principio de legalidad, no solamente cuando una conducta no encuadre en un tipo penal, sino cuando determinada persona no llega a ser por principio de legalidad autor de un delito. Hemos dicho que autor será de un delito de infracción del deber, será aquel funcionario servidor que tenga un deber especial de carácter penal con la administración. Pero en el de tráfico de influencias no es un delito de infracción del deber, es un delito común. Por tanto, se aplica el dominio del hecho. Y por tanto, ahí
habría que advertir la participación de cómplices o instigadores como un delito común de dominio del hecho, ¿no? Considerar a una persona como cómplice cuando en realidad no lo es un atentado también contra el principio de legalidad, como lo vamos a ver ya en su momento, doctores, cuando toquemos el delito de colusión y cuando también toquemos el delito de tráfico de influencias, ¿no? Ahora, vamos avanzando. Bueno, pero como ya conocemos, en los delitos funcionariales habrán dos tipos de bienes jurídicos. Un bien jurídico genérico, que es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Ese es el bien jurídico que buscan proteger estos delitos funcionariales. Está en todos los libros, los tratados de esta materia en el ámbito nacional. Todos están de acuerdo con esto, de que lo que se protege es un bien jurídico genérico y un bien jurídico específico para cada figura delictiva. En el caso del peculado, por ejemplo, además de que la conducta busca proteger el normal y correcto funcionamiento de la entidad, de la administración pública en el peculado, propiamente en el peculado existe un bien jurídico específico que es el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales y evitar el abuso de poder del funcionario o servidor que quebranta deberes de lealtad y probidad. Es decir, se protege estos principios de no, de, digamos, perturbar o afectar el patrimonio del Estado. El patrimonio que termina siendo el objeto del delito de peculado. Objeto, digamos, es totalmente distinto a hablar de bien jurídico protegido. Ahora, ¿qué se entiende por funcionario o servidor? En el ámbito de la fiscalía, por ejemplo, hay fiscales y hay asistentes administrativos o asistentes en función fiscal. Ambos son agentes públicos, ambos reciben sueldo por parte de una entidad pública conocida como Ministerio Público. Eso no quiere decir que todo agente sea un funcionario público ni tampoco que sea un servidor público. ¿Cuál es la diferencia entre un funcionario y un servidor? Y ojo, en el ámbito penal esta diferencia es importante porque hay delitos que solamente pueden ser cometidos por funcionarios, por ejemplo, el abuso de autoridad. El delito de abuso únicamente puede ser cometido por funcionarios públicos que tienen poder de decisión. Hay otros delitos, en cambio, que permiten como sujetos activos la figura de funcionario o servidor público. Por tanto, esa distinción es importante para nosotros, para el abogado penalista. Funcionario público es aquella persona, agente del Estado, con condiciones especiales que, digamos, tiene poder de decisión. Tiene poder, acá vamos avanzando, ejerce autoridad sobre la gestión pública de la administración. Encarna un determinado órgano o ente estatal. Sus decisiones de esta persona, que es funcionario, representan la voluntad de la entidad a la que se dedica, a la entidad a la que pertenece. Tiene un poder y, por tanto, incluso tiene poder de planificación de los objetivos de la propia entidad. A diferencia del funcionario público, tenemos al servidor que no tiene poder de decisión ni de planificación y solamente ejerce funciones de colaboración, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sería el funcionario público dentro de la fiscalía, dentro del Ministerio Público? Los fiscales, en todas sus jerarquías. Tienen poder de decisión porque emiten documentos fiscales refrendados con el cargo que representan y que representan estos pronunciamientos, el pronunciamiento del Ministerio Público como entidad pública. Por tanto, ellos tienen poder de decisión. Incluso en reunión, los fiscales deciden el programa o en la planificación de los objetivos de su propia entidad. Por tanto, ellos son funcionarios públicos. A diferencia de los funcionarios, el asistente en función fiscal sería un servidor, porque simplemente cumple con las directivas, cumple con las órdenes que le imparte el funcionario público, que en este caso sería el fiscal, ¿no? Provincial, adjunto, superior, incluso fiscal supremo, ¿no? El servidor público, que en este caso es el asistente, no tiene poder de decisión. Está en un plano de subordinación frente a los funcionarios públicos y simplemente se dedica a realizar diariamente las tareas que se le encomiendan, ¿no? Es importante, repito, la distinción entre quién es funcionario y quién no lo es, quién es servidor, porque hay figuras delictivas que solamente pueden ser cometidas por funcionarios. Recuerden ustedes, solamente el abuso de autoridad, por ejemplo. Solamente el funcionario puede cometer abuso de autoridad. Acá me faltaba mencionar que el concepto de funcionario servidor no es un concepto del derecho administrativo, es un concepto propio del derecho penal y por eso el Código Penal tiene su artículo 425 que regula quiénes son funcionarios y servidores públicos y quiénes no lo son, ¿verdad? Eh,
si una persona para efectos administrativos puede ser considerado como funcionario público, puede no serlo incluso, puede ser un funcionario que no está sujeto a la carrera administrativa, en materia de derecho penal sí puede estarlo. ¿Por qué? Porque el artículo 425 es omnicomprensivo, ¿no? De, incluye todos los supuestos en los cuales una persona puede estar vinculada o no con la administración pública, y sin embargo ser considerada como funcionario, ¿no? El caso más, digamos, saltante y hasta criticable, si se quiere decir, es el inciso 4 del artículo 425. Son funcionarios públicos los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por la autoridad competente, aunque estos caudales embargados o depositados pertenezcan a particulares. O sea, fíjense ustedes, léanlo bien, ¿no? ¿En alguna parte habla sobre el Estado? No. Incluso ni siquiera los caudales embargados o depositados tienen que ser del Estado para que sean considerados funcionarios. No, basta que sean de particulares. Igual, administradores y depositarios en estos supuestos son considerados funcionarios o servidores públicos, fíjense ustedes, ¿no? Es muy amplio este tema para efectos penales. Funcionarios servidores es mucho más amplio, por tanto hay la posibilidad de que estas personas que están aquí sean consideradas como funcionarios y por tanto para efectos de estos delitos funcionariales. Es un concepto amplio de funcionario servidor, acá lo menciono, que el que establece nuestro Código Penal, ¿no? Hay delitos hay delitos funcionariales que no solamente exigen la condición de funcionario servidor para ser autor del delito, ¿no? Hay delitos que exigen en el sujeto activo no solamente esta calidad de funcionario servidor, sino que también exigen una relación funcional más específica, más fuerte, digamos, más vinculada, una relación vinculante, funcional, específica, como decir un delito especialísimo, como lo se postula el profesor Salinas Sicha. Él habla en estos casos, en este tipo de delitos, en cuanto no solamente se exige al funcionario ser funcionario servidor para ser autor, habla de delitos especialísimos, esta relación funcional específica con el objeto del delito. Por ejemplo, no cualquier funcionario servidor puede ser autor del delito de peculado. No, no basta que seas funcionario servidor, no basta que trabajes, por ejemplo, en la administración de una entidad pública para que puedas cometer peculado. Se requiere que este funcionario servidor tenga un vínculo especial o una relación de administración, de custodia, de percepción de caudales y efectos. O sea, ese vínculo se exige entre el funcionario y el servidor con el objeto del delito de peculado, que son los caudales o efectos. Si no tienes ese vínculo de administración, de custodia o percepción de caudales o efectos, no podrás cometer peculado. Y por tanto es un criterio para distinguir quiénes serán autores de quienes no lo serán en el delito de peculado, ¿no? Así también, y en los delitos de colusión, no todo funcionario servidor puede ser autor de colusión, sino aquellos que están vinculados e involucrados con la contratación estatal. Aquel que no lo está podrá, aunque sea funcionario y servidor, aunque participe en un delito de colusión, no podrá ser considerado autor, sino será pues un cómplice o en términos generales un partícipe, ¿no? Que puede ser incluso complicidad o instigación, ¿no? Por tanto, seguimos manejándonos en la teoría de la distinción entre quiénes son autores y quiénes no lo son, ¿verdad? Ahora vamos a pasar ahora al punto número 3, que es el punto un poquito más extenso de esta exposición, que es la distinción entre delitos de dominio y delitos de infracción del deber, o más propiamente, ¿no? Los delitos funcionariales como delitos de infracción del deber. En el año 1963, el profesor alemán Klaus Roxin, como todo profesor en Europa de una universidad, cuando necesita o presentar un documento para obtener un grado académico, el máximo grado académico en las universidades europeas, eh, presenta este trabajo monográfico, fíjense ustedes, monográfico del profesor Klaus Roxin, que tiene creo que hasta 10 ediciones hasta el momento. Cada edición es enriquecedora y actualizada, no como otros libros que solamente
llaman ediciones a publicaciones cuando no son ediciones. Una edición se actualiza. Esa es la idea de los libros, de los tratados, ¿no? Que existen tantas actualizaciones e incluso cambios de criterio como ediciones hay. Pero lo cierto es que este trabajo que empezó como trabajo monográfico terminó siendo pues un verdadero tratado, ¿no? Sobre la teoría de la diferencia entre autores y partícipes. Y a partir de este libro, Klaus Roxin propone pues que en los delitos tenemos dos clases de delitos. Delitos, aquellos llamados como delitos de dominio, en donde el autor es aquel que domina el hecho, domina el suceso, participe o no ontológicamente hablando en la conducta, pero si tienen dominio del cuándo, dónde, cómo, etcétera, ese es el autor y los demás simplemente serán partícipes, aunque ontológicamente, aunque materialmente estén realizando el hecho delictivo. Son la mayoría de los delitos comunes, vamos a decirlo, delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, los delitos contra el patrimonio, entre otros, en donde no se exige una condición especial para ser autor, sino simplemente que el autor tiene que tener el dominio sobre el suceso delictivo, ¿no? Pero a diferencia de estos delitos, hay otros tantos en donde sí se exige que el autor, para ser como tal, para ser llamado como tal, tenga una condición especial, esencial, sin el cual, aunque participes, no serás llamado autor. Y esos son los delitos funcionariales. Uno de estos delitos son los delitos contra la administración pública. Hay otros delitos también que son considerados como delitos de infracción al deber, pero lo cierto es que para los efectos de esta exposición vamos a llamarlos, vamos a considerar pues que los delitos contra la función pública son delitos de infracción al deber porque para distinguir autores de quienes no lo son, autor únicamente va a ser aquel funcionario o servidor que tenga ese deber especial y que lo infraccione, que lo vulnere con la comisión del hecho delictivo. Independientemente de que el funcionario servidor, ¿no? Con vínculo especial con el objeto del delito, participe activamente en la conducta, realice ontológicamente, da lo mismo si realiza ontológicamente la conducta o no lo realiza, lo cierto es que si incumple con su deber, será considerado autor y los demás participantes serán considerados cómplices, ¿no? Esta distinción es importantísima porque nos ayuda a resolver los temas de codelincuencia en los delitos funcionariales, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso que están ustedes viendo, si tenemos un juez que conoce una causa y le pide este juez a un amigo que no es funcionario, puede ser incluso su compadre o su compañero de carpeta o un abogado litigante, el juez le pide a su amigo abogado litigante que solicite una dádiva a una de las partes para favorecer a las partes en la sentencia. Si pasa esto, ¿quién sería autor y quién sería partícipe en el delito de cohecho? O sea, aplicando la teoría del dominio del hecho de Klaus Roxin, planteada en el año 1963, y ojo que es la teoría dominante actualmente, el autor aplicando la teoría del dominio sería el que domina la acción, el suceso, ¿verdad? ¿Y quién sería ese? Pues nada más y nada menos que el amigo del juez, porque es el amigo el que se acerca a las partes o a una de ellas y le hace este ofrecimiento cohechador, ¿no? Y obtiene un consentimiento, digamos, un sí por parte de las partes y por tanto configura ahí ya una consumación, incluso un agotamiento de una figura delictiva. Pero lo cierto es que este amigo es el que domina el hecho, es el que decide cuándo, cómo, dónde me voy a acercar a cualquiera de las partes y voy a decidir la manera en la que voy a cometer este hecho. Para la teoría del dominio del hecho, este amigo sería pues autor porque domina la conducta. Pero la pregunta es, ¿ese amigo será autor del delito de cohecho? No, porque el delito de cohecho, como hemos señalado en su momento, es un delito de infracción del deber, en donde autor es quien tiene el deber específico y es un deber de carácter penal, y claro, que tiene su fuente en el derecho administrativo, en el derecho eh, digamos, en otras partes, derecho civil incluso, pero tiene connotación penal. Y solamente estas personas que tengan este deber podrán ser considerados autores. Serán, pues, por tanto, autor en esta figura el juez que le propuso al amigo y le dijo, pídete una coima a una de las partes para poder favorecerlo.
¿Cómo responderá, por tanto, el amigo en este delito funcionarial o este delito de infracción del deber? El amigo será partícipe, por más que ontológicamente, por más que materialmente haya realizado la conducta. Y así tenemos o solucionamos muchos casos de delitos funcionariales, porque la teoría del dominio del hecho como que no nos ayuda mucho, ¿no? Por más que tengamos particulares, digamos, llamados extraños o llamados también no obligados con el objeto del delito o con la función pública, lo cierto es que por más que tengamos terceros que dominan la conducta funcionarial, que ejecutan la conducta, digamos, funcionarial, delictiva, tenemos terceros que se apropian de los caudales del Estado cometiendo, propiciando el peculado, ellos nunca van a responder como autores de peculado, sino como partícipes de este delito, porque quien va a responder como autor será ese funcionario o ese servidor que tiene ese vínculo especial con el objeto del delito. Por ejemplo, el peculado es el administrador, el que percibe o custodia caudales o efectos del Estado. Solucionamos un montón de problemas aplicando la teoría de los delitos de infracción del deber, distinguiendo quiénes son autores de quienes no lo serán. Repito, únicamente se aplica esta teoría de los delitos de infracción para delitos funcionariales, en donde el autor únicamente es el que tiene el deber especial, sin importar si ha tenido el dominio de la conducta delictiva, sin importar si ha tenido el dominio del hecho. Bueno, aquí menciono justamente este libro del profesor Claudio Roxina, Autoría y Dominio del Hecho, que tiene hasta 10 ediciones, ¿no? Que, digamos, es un libro brillante que nos ha salvado, digamos, de muchos problemas a los operadores del derecho, distinguiendo estas dos ramas del delito, ¿no? Delitos de dominio y delitos de infracción del deber, ¿no? Y que en los delitos de dominio es el autor será quien tiene el dominio del suceso, fácticamente hablando. En cambio, en los delitos de infracción del deber, a diferencia de los primeros, en los delitos de infracción del deber será autor quien tiene ese deber especial y lo lesiona, ¿no? Quien tiene ese deber específico, en el caso de los delitos funcionariales, el funcionario o servidor público obligado o vinculado. Este, esta teoría de los delitos de infracción del deber también ha sido, digamos, desarrollada por el profesor Jacobs. Aunque el profesor Gunther Jacobs tiene otra visión de los delitos de infracción del deber, es bueno también conocer su posición, porque últimamente y revisando muchos artículos de estudiantes, abogados, magísters de mi propia casa de estudios, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mucho se sigue esta concepción, digamos, bastante extrema del funcionalismo, ¿no? Un funcionalismo radical, al punto de que se considera mucho que el delito es eso que mencionaba hace un momento, ¿no? Eh, una perturbación de las expectativas normativas, delito como perturbación de las expectativas, sin atender mucho a si el delito es o afecta o no, lesiona un bien jurídico protegido en particular, ¿no? Pero es bueno conocer esta postura del profesor Jacobs en cuanto a los delitos de infracción del deber. A ver, para el funcionalismo radical, estos delitos de dominio, en primer lugar, son llamados por el profesor Jacobs delitos de organización. Casi lo mismo, ¿no? Pero le cambia la denominación. Para el profesor Jacobs existen dos tipos de delitos. Los delitos de organización, llamados por Roxin delitos de dominio del hecho, ¿no? Y en los delitos de organización, la imputación es la consecuencia de la relación sinalagmática libertad de organizar versus responsabilidad por las consecuencias de lo que se organice. En varios libros y artículos seguramente ustedes habrán advertido que se define una conducta delictiva como una, digamos, como una actividad como un defecto de organización, ¿no? Sobre todo en los tratados sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Defectos de organización. Una persona que comete delitos se dice, para la postura funcionalista radical, que no sabe organizarse, ¿no? Tiene defectos en, en la organización de su vida, en cualquiera de los planos, laboral, amical, sentimental inclusive. Bueno, pero lo cierto es que cuando uno comete un delito, según este funcionalismo radical, lo que hace es
organiza mal tu actividad, ¿no? O tienes un defecto de organización. Y ese defecto propicia, a consecuencia de estos defectos propios de tu mala organización, responsabilidad por las consecuencias de ese defecto organizativo. Eso opera tanto en las personas naturales como en las jurídicas. Pero esa es la lectura que presenta el profesor Jacobs, ¿no? Estos delitos de organización están basados en una libertad de organización del sujeto, de tal suerte que si la persona no sabe digamos, no sabe o no organiza adecuadamente su ámbito de libertad, será responsable por las consecuencias de ese defecto de su organización o de la organización de su propia vida. A diferencia de estos delitos de organización, dice el profesor Jacobs, existen los delitos de infracción del deber, ¿no? En donde la autoría la constituye la infracción del deber. Solamente será autor quien infracción del deber, dice el profesor Jacobs, y aquí coincide con el profesor Roxin. Sin embargo, para el profesor Jacobs, y esto es justamente tiene que ver con la teoría del bien jurídico, para el funcionalismo radical del profesor Jacobs, la infracción del deber no solamente sirve para definir quién es autor de quién no lo es, sino que sirve también para definir el injusto penal. La infracción del deber ya configura el delito funcionarial independientemente de que se ponga en peligro o se afecte el bien jurídico protegido. Por ejemplo, tratándose del peculado, los principios de lealtad del funcionario servidor para con el patrimonio del Estado, ¿no? Para el profesor Jacobs, por tanto, es peculado aquel funcionario servidor que coge 3 o 4 hojitas del Estado que la propia entidad pública le entrega al funcionario para que emita sus dictámenes fiscales o para que redacte sus sentencias, y en lugar de utilizar esas 4 o 5 hojitas, lo que hace es utilizar las 4 o 5 hojitas para hacer un escrito o para hacer un trabajo académico o para hacer cualquier otra cosa que no sea función pública, en este caso para el fiscal o para el juez, en el ejemplo que propongo, ¿no? Por tanto, esta postura del funcionalismo radical omite, pues, un análisis del bien jurídico protegido y dice la conducta está afectando o pone en peligro el bien jurídico del delito funcional de que se trate, ¿no? La Corte Suprema hace poco, no tengo ahorita a la mano la sentencia, pero ya lo conocemos, falló un caso, no hace poco, ya tiene tiempo, en donde la Corte Suprema considera, pues, que en un delito funcional no simplemente un delito de infracción del deber a secas, sin analizar, sin hacer un desvalor del resultado, sin analizar si ha ido acá, en este caso, en particular, una afectación al bien jurídico. No, no, no. En el caso de digamos, un caso de peculado, justamente estas 4 hojas, que fue un caso real en donde la Corte Suprema estaba viendo el caso de un funcionario público, de un funcionario de una municipalidad que utilizó hojas membretadas de la municipalidad para presentar un escrito en un proceso de alimentos, me parece, ¿no? Esto propició, pues, un pronunciamiento de la Corte Suprema, entendiendo que ahí había digamos, una inconducta disciplinaria, más no así delito de peculado, porque no se apreciaba afectación al bien jurídico, digamos, principio de lealtad y probidad en el manejo de los fondos públicos. No se apreciaba esa afectación o esa puesta en peligro del bien jurídico, y por tanto consideraron que ahí no se configura el delito de peculado. Y por tanto la Corte Suprema ahí lo que está haciendo es atendiendo al principio de bien jurídico protegido. Es decir, una conducta no solamente es un desvalor, un delito no solamente es un desvalor de la conducta. No solamente hay que analizar la conducta según también en cualquier resultado, es decir, esa conducta ha causado un resultado, en este caso, de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Si no lo ha hecho, no habrá delito. No. Pues bien, esta es la postura del funcionalismo radical. Para Roxin, el fundamento de la autoría no es el deber general que surge de cualquier tipo penal, y esto porque el profesor Gunther Jacobs considera que todo delito es un delito de infracción del deber, ¿no? En algún momento lo he escuchado de él o lo he leído en alguna cápite del profesor Jacobs o de su discípulo, el profesor José Antonio Carollón, que tiene varios libros de obligatoria lectura, evidentemente, en donde se postula, pues, que un delito no es un delito es una infracción de un deber, porque la persona, por ejemplo, el homicidio, el sujeto está infraccionando un deber, ¿verdad? El no matar, no lesionar, ¿no? Sin embargo,
no solamente se trata pues de un delito de infracción del deber, sino que también hay que analizar el bien jurídico. Para Roxin, los deberes especiales son de carácter extrapenal. Como ya lo he señalado, surgen con anterioridad a la norma penal, ¿no? En otros ámbitos del derecho, puede ser los deberes funcionales nacen del derecho público, los deberes de los padres con los hijos en el derecho civil, los deberes de reserva o secreto de ciertas profesiones en el ámbito administrativo particular, o deberes de fidelidad con la administración de los patrimonios ajenos también surgen en el derecho civil y por tanto estos son los deberes penales especiales, extrapenales, perdón, según el profesor Roxin. Y en los delitos especiales, los bienes jurídicos siempre se representan por principios. Es muy importante señalarlo, ¿no? En los delitos de dominio del hecho, los bienes jurídicos se representan por derechos. En cambio, en los delitos de infracción del deber, los bienes jurídicos siempre se van a representar por principios, como por ejemplo en el peculado, el principio de no lesionar el patrimonio del Estado es el bien jurídico o uno de los deberes jurídicos de esta figura delictiva. El principio de legalidad presupuestal es el bien jurídico, y lo vamos a ver en su oportunidad, del delito de malversación de fondos, así como la imparcialidad o transparencia, que son principios, son o forman parte del bien jurídico en el delito de colusión, que también lo veremos, lo tocaremos en estas sesiones que siguen. En cambio, en los delitos comunes o delitos de dominio, los bienes jurídicos se representan por derechos. El derecho a la vida es el bien jurídico en los delitos de sangre, como en el homicidio. El derecho a la integridad física es el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones. La libertad sexual es lo que se protege en los delitos sexuales y la propiedad o patrimonio, por llamarlo de alguna manera más unicomprensiva, más propia, el patrimonio es el que se protege en los delitos patrimoniales, ¿no? Por tanto, en los delitos comunes de dominio, lo que se protege son derechos y a diferencia de estos, en los delitos de infracción del deber, como lo vamos a ver en estas sesiones, el bien jurídico siempre lo va a configurar, lo va a constituir un principio, ¿no? Un principio de origen extrapenal, pero que tiene connotación penal definitivamente, a pesar de que el profesor Roxin no lo considera así. No. A ver, hay una posición particular del profesor Raúl Pariona Arana, que es discípulo del profesor Klaus Roxin. El profesor Pariona es sanmarquino, catedrático de dicha casa de estudios y también de otras universidades. Tiene una posición particular respecto de la teoría de la infracción del deber, pero aquí hace un recuento de la diferencia entre el profesor Jacobs y el profesor Roxin respecto de la teoría de la infracción del deber. Conviene analizar estas posturas porque nos va a ayudar a clarificar un poco qué diferencia hay entre Jacobs y Roxin respecto a esta teoría de los delitos de infracción del deber. Dice el profesor Pariona que la infracción del deber es un criterio dogmático para delimitar autoría y participación. Eso lo hemos mencionado, ¿verdad? Hace un momento, y esto tiene que quedar calado en ustedes, doctores. ¿Cómo diferenciar la autoría y participación en delitos funcionales? Aplicando la teoría de los delitos de infracción del deber. Y por tanto, será autor quien tiene ese deber especial. Todos los que participen conjuntamente con este autor, funcionario, servidor público vinculado, aunque desarrollen conducta, aunque tengan el dominio del hecho delictivo de peculado, colusión o cohecho, como quieran llamarlo, no serán considerados autores porque no tienen ese deber especial, serán considerados partícipes. ¿No? Esa es la postura de la teoría de la infracción del deber. ¿No? El profesor Jacobs y sus discípulos consideran que este criterio dogmático no solamente sirve para distinguir quiénes son autores de quienes no lo son, sino que también sirve para fundamentar la imputación jurídico-penal. Por tanto, el delito, para el profesor Jacobs, el delito funcionarial es aquel que se queda consumado con la infracción del deber a secas. No se analiza si la conducta ha puesto en peligro o ha lesionado el bien jurídico concreto funcionarial, sino simplemente basta que el funcionario infraccione su deber especial, a tal punto que para el profesor Jacobs, repito hace un momento con el ejemplo planteado, sería delito el mero hecho de que un fiscal o un juez coja un
puñado de papel de hojas bond y utilice las hojas bond del Estado y utilice la computadora del Estado para hacer un trámite personal, ¿verdad? Eso sería delito para el profesor Jacob porque está incumpliendo con un deber y que por tanto no se atendería a si ha afectado o ha puesto en peligro el bien jurídico de que se trate. La crítica a Jacobs es que confunde una teoría que busca distinguir autoría y participación de una teoría que fundamenta el injusto penal. Hemos visto que el injusto penal no solamente es un desvalor de la conducta, sino también, ¿no?, es un desvalor del resultado. Hay que verificar si esa conducta tiene un resultado en el bien jurídico, si lo ha afectado o lo ha puesto en peligro. Otra crítica, la punición no se agota en la infracción de la norma, ¿no? El delito no es una infracción normativa meramente, no es una defraudación de las expectativas normativas. No, no solamente es eso. Hay que analizar también si hay una afectación, un daño al bien jurídico de que se trate, ¿no? Hay que recordar la teoría dualista del injusto penal, y esto lo he repetido. No solamente se analiza el desvalor de la acción, sino también el desvalor del resultado. Otra postura es que el deber que fundamenta la autoría es un deber penal especial. Esta sí es una postura concreta del profesor Pariona, y es que, como lo hemos visto hace un momento, el profesor Roxin considera que estos deberes, por ejemplo, el deber especial del funcionario que tiene la administración, custodia o percepción en el peculado, esos deberes, dice el profesor Carlos Roxin, hay que encontrarlos fuera del derecho penal. Para el profesor Pariona y para la gran mayoría, digamos, esta es una posición ya doctrinariamente aceptada. Estos deberes penal, estos deberes especiales que tiene el funcionario o servidor son deberes de contenido penal. Es decir, el derecho penal acoge estos deberes del ámbito extrapenal y los arrima un poco hacia su campo de estudio, el campo penal, y los moldea y les da otra connotación para efectos estrictamente penales. ¿Con qué fin? Para verificar si se les puede considerar, digamos, deberes especiales. Si un funcionario ha infraccionado un deber en concreto que ha terminado con la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, en este caso el patrimonio del Estado, por ejemplo, o como objeto del delito de peculado, ¿no? Por tanto, aquí estos deberes no son extrapenales. El derecho penal los acoge de otras ramas, pero termina dándoles una connotación propia, les da un contenido específico. Y esto tiene mucho que ver con la teoría, con la doctrina, doctores, de la autonomía del derecho penal para formar sus propios conceptos. El concepto de hombre y mujer, inclusive, por ejemplo, no es el mismo concepto que ustedes pueden manejar coloquialmente que para efectos del derecho penal. Recuerden ustedes, en otra oportunidad, en esta plataforma, tocamos el tema del Acuerdo Plenario 1-2016 que habla sobre el feminicidio y la violencia familiar, en donde se señaló que feminicida únicamente puede ser un hombre en términos biológicos. Únicamente puede ser feminicida el hombre biológicamente hablando, independientemente de la opción o del género que considere el hombre tener. El hombre, por tanto, es hombre en términos biológicos y solamente él puede cometer un delito de feminicidio. Bueno, esa es una postura del derecho penal. Le da un contenido, una definición al concepto de hombre y mujer que seguramente en otras latitudes no estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que hay esta doctrina del derecho penal que forma sus propios conceptos, ¿no? El profesor Roxin, en los delitos de infracción del deber, considera que los deberes especiales son extrapenales, porque surgen del derecho civil, público, etcétera, y el autor es quien infracciona un deber penal extrapenal, un deber especial extrapenal que está detrás del tipo. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, el profesor Bariona sostiene lo contrario, ¿no? Y esto es una posición casi unánime en la doctrina, ¿no? Ustedes pueden revisar libros, tratados sobre estos delitos funcionariales, y todos en su mayoría van a coincidir en que los deberes son de corte penal, son deberes penales, porque el derecho penal le da su propio contenido. Incluso, por ejemplo, en el caso de los delitos, de los deberes de garante en los delitos de omisión. Esto no es propiamente un delito funcionarial, pero sí es un delito de infracción del deber. El caso de la niñera que se compromete con los padres para cuidar a su hijo, a quien han confiado a la niñera, mientras los padres se van a una cena o a una actividad nocturna, por ejemplo, ¿no? Esa niñera que se compromete para cuidar a un niño, digamos un infante de 1 o 2 años,
tiene una posición, un deber de garante, ¿no? Tiene una posición de garante para con el menor, ¿no? Evitar que el menor se lesione, por ahí se caiga. Tiene ese deber especial que incluso podría ella responder penalmente por un delito de homicidio en comisión por omisión si en un descuido permite que el niño camine hacia la piscina y muera ahogado. A pesar de que el contrato con la niñera sea un contrato, digamos, nulo, o sea, un contrato con defectos en términos civiles, lo cierto es que para efectos penales ese contrato vale para efectos penales y por tanto válidamente aceptado que la niñera tenía la posición de garante al tiempo de los hechos y por tanto podría responder por homicidio en comisión por omisión. En algún momento en esta plataforma se ha expuesto, hemos expuesto sobre los delitos de omisión por delitos de comisión por omisión y por tanto a los que me han escuchado sabrán de este tema, ¿no? Aquí, independientemente de que el contrato o el acuerdo sea nulo, lo cierto es que para efectos penales ese contrato vale y la niñera responderá penalmente. Y tiene que ver con la doctrina de la autonomía, repito, del derecho penal en la formación de conceptos. Otra postura de esta teoría es que se consolida un nuevo concepto de autor. No estamos hablando de autor como un autor que domina el hecho, que decide que el autor es el principal personaje, el que decide el cómo, cuándo, dónde, el que domina ontológicamente el suceso, el extorsionador que desde el celular en el penal de un establecimiento penitenciario de Argentina está dominando cómo secuestrar a una persona, está decidiendo en qué momento atacar, está decidiendo cuántos días va a estar recluida, secuestrada esta persona. Está decidiendo, digamos, todo el suceso delictivo. Pese a que no pueda participar ontológicamente, lo está haciendo. Él es el señor de esta figura delictiva de secuestro desde el penal, desde, digamos, desde un ordenador o desde un equipo móvil, ¿verdad? No hay dudas de que según la teoría del dominio, esta persona será autor del delito de secuestro porque está dominando a pesar de que inclusive no ejecute materialmente la conducta, pero para efectos de los delitos funcionariales, autor no será quien domine el hecho, sino que solamente será considerado autor quien infraccione ese deber, quien tenga el deber específico, el deber especial, el deber funcionarial y lo infraccione. Los delitos de infracción del deber, por tanto, son aquellos en los que la figura central del evento no es quien domina el suceso, sino quien se encuentra vinculado por un deber especial de carácter, repito, penal. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta postura? Es irrelevante para un delito funcionarial como delito de infracción del deber quien domine el hecho. No nos interesa, poco nos importa, quizás para efectos de plantear bien cómo se da el caso ante los tribunales, conviene precisar quién hizo qué cosa, quién hizo esto. Es cierto, un hecho, un delito funcionarial tiene que plantearse con circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, según el código adjetivo. Hay que desmenuzar la conducta desarrollada, desplegada por cada autor, por cada persona, por cada interviniente, digamos, por cada interviniente, cuando hay codelincuencia, hay que definir qué es lo que hizo cada sujeto, cada interviniente, pero para efectos de la autoría y participación, poco importa quién ha dominado el hecho, ¿no? En un delito de infracción del deber, únicamente puede ser autor quien tiene ese deber y lo infracciona. Por tanto, también es irrelevante si infraccionó el deber en comisión o en omisión. ¿No? ¿Por qué? Porque puede haber un juez, el caso anterior, el juez que le dijo, por ejemplo, o en todo caso, otro ejemplo, el administrador de una entidad pública, de un ministerio, por ejemplo, que deja la caja fuerte, la caja chica que él maneja, abierta, porque sabe que en la noche va a venir su cuñado o su cómplice, su compinche, que va a ingresar con la llave que él ha propiciado, que él le ha entregado y va a sustraer
esos caudales. O sin darle la llave, ya sabe que un trabajador por ahí que no tiene el vínculo con el dinero, con los caudales de efectos, va a meter la mano y sustraer los caudales y afuera de la sede, afuera del ministerio, se van a repartir lo que ha sustraído. Bueno, poco importa que el funcionario haya actuado en comisión con una conducta activa o con una conducta omisiva. Lo cierto es que siempre va a terminar infraccionando su deber y por tanto siempre va a responder como autor, independientemente de que su conducta sea comisiva o de que su conducta sea omisiva. Y aquí también hay una leve distinción entre lo que es delitos especiales y los delitos de infracción al deber, que lo vamos a ver enseguida, en ese momento. Aquí me remito a esto. Los delitos de infracción del deber suponen un deber especial penal, de carácter penal, que es el criterio para determinar autoría y participación. En cambio, en los delitos especiales solo se identifica un círculo de posibles autores, no necesariamente se refiere a un deber especial. Por ejemplo, el amotinamiento de detenidos o de internos únicamente puede ser cometido como delito especial por los detenidos o por los internos. Por tanto, en los delitos especiales, el legislador penal determina un posible círculo de autores, pero no ayuda a diferenciar quiénes son autores de quiénes son partícipes, ¿no? A veces coinciden, a veces no. Esta es la distinción, esta es la postura del profesor Pariona, que distingue entre delitos de infracción del deber y delitos especiales, digamos, con esta presentación, ¿no? Algunos dirán, no, pero un delito de infracción del deber es un delito especial también, ¿no? Pero hay esa pequeña distinción, ¿no? Porque en los delitos de infracción del deber se enfoca más en la distinción entre autoría y participación, quiénes son autores de quiénes no lo son. En cambio, en los delitos especiales solamente identifican un posible círculo de autores y no necesariamente vinculado a un deber especial. Ahora, hay una diferencia entre infracción de la norma general e infracción del deber que es especial, ¿no? Recuerden ustedes, el profesor Gunther Jacobs considera que todo delito es un delito de infracción del deber, porque incluso en el homicidio, en delito patrimonial, en cualquier otro delito común, el sujeto, el autor del hecho, termina infraccionando un deber. En el delito de homicidio de lesiones, el deber de no dañar al otro, como deber muy genérico, ¿no? Lo cierto es que esto no es así. ¿No? No existe este delito de deber general, ¿no? La tesis de la identidad de deberes es postulada, por ejemplo, por Maurach, Gossel, Sif y entre otros. Considera que las normas fundamentan deberes de respeto a los bienes jurídicos. Luego, cada infracción normativa sería al mismo tiempo una infracción del deber para estos profesores. Los delitos serían infracciones a deberes. Por tanto, conclusión inmediatamente sería esta, ¿no? De que carece de objeto diferenciar entre delitos de dominio y delitos de infracción del deber, como postula el profesor Roxin, o entre delitos de organización y delitos de infracción del deber, como el postula el profesor Jacobs, ¿no? Asumiendo esta teoría de la identidad de deberes, ya no existiría esta diferenciación. Sin embargo, hay que rechazar la tesis porque la doctrina dominante mantiene esta distinción porque es esencial, porque nos ayuda justamente por principio de legalidad a identificar en realidad quiénes son autores. Porque doctores, digámoslo, en el caso, por ejemplo, de un secuestro, de un delito común, eh, serán autores quienes dominan el secuestro, ¿verdad? Quienes ejecutan la conducta y si además de ejecutar la conducta dominan el hecho, aunque no la ejecuten, también responderán como autores, ¿no? No es lo mismo, pues, que una persona esté encargada de secuestrar a la víctima, digamos, un secuestro, que otra que esté planificando, decidiendo en qué momento vas a actuar tú o que va a actuar el otro, ¿no? Todos serán autores, incluso el que planifica y también el que ejecuta, pero, digamos, el peso, el reproche penal seguramente será mayor que en quien tiene esa decisión de, digamos, de decidir el curso del delito, aquel será autor y los demás seguramente podrán por ahí ser cómplices. Pero lo cierto es que esta distinción entre autoría y participación, según la teoría del dominio del hecho, es importante por principio de legalidad para sopesar el grado de responsabilidad que tiene cada persona, ¿no? De la misma manera, en la teoría del delito de infracción del deber,
también se sopesa, sirve porque por principio de legalidad nos interesa saber quién va a responder como autor y quién no va a responder como autor y quién será cómplice en un delito funcionarial. ¿Por qué? Porque el quantum de la pena, digamos, la responsabilidad penal no va a ser la misma para un autor que para un partícipe. Por más, por ejemplo, que un juez solamente decida o le pida a su colega a que pida dinero a una de las partes y el colega haga toda la conducta, él responderá como partícipe, responderá como cómplice por ahí de repente y su grado de responsabilidad será menor, será como cómplice, y quien responderá como autor y con el peso de la autoría será pues el juez, porque él justamente es el que ha infraccionado el deber y por tanto ese deber define la autoría en esta persona. Es importante la distinción porque el reproche penal no va a ser el mismo, repito, en un autor que en una persona, en un partícipe, ya sea cómplice o ya sea instigador. Ahora, hay que hablar forzosamente de esta teoría de la ruptura del título de imputación. Cuando mencioné hace un momento que para la postura del funcionalismo radical, eh, un delito funcionarial solamente podía ser cometido por un funcionario o servidor público y por nadie más, porque solamente el delito lo decide la infracción del deber y no solamente decide quién es autor, de quién no lo es, sino que también inclusive, esta teoría define el injusto penal, independientemente de la afectación al bien jurídico. Lo cierto es que para esta teoría, cuando suceden los casos de codelincuencia, en el caso del profesor Jacobs, cuando considera que, por ejemplo, hay un peculado donde no solamente participa el autor, el funcionario o servidor público vinculado específicamente con los caudales o efectos, sino que también participan otras personas asociadas a este sujeto. ¿Cómo responderán estas personas? No pueden responder definitivamente como, digamos, no pueden responder por el delito funcionarial porque ellos no pueden ser autores. Ellos no pueden responder porque no están vinculados con la administración. Para el profesor Gunther Jacobs y el funcionalismo radical, únicamente podrá responder por peculado el funcionario vinculado. ¿Y cómo responder el resto? Porque la realidad a veces supera las posturas doctrinarias. Eso es lo importante, a veces la doctrina se va adecuando a la realidad de los hechos. ¿Cómo responderían los partícipes de un funcionario que comete un delito de peculado? Para la postura del funcionalismo radical, en donde únicamente responde por el peculado el autor del hecho, definitivamente ahí no puede haber cómplice de peculado, porque un cómplice de peculado igual va a responder por peculado. Y hemos señalado, para la postura del funcionalismo radical, que un cómplice, un particular, un extraño, un no obligado, un tercero, nunca va a responder por un delito funcionarial. Por tanto, esta postura ha ideado la teoría de la ruptura del título de imputación. Claro, una teoría ideada en su momento. Al inicio, incluso en el Perú, del destape de los casos de corrupción, por ejemplo, con el caso pues, de Fujimori Montesinos, y a partir de ahí con en otros casos más. Eh, Se seguía mucho esta postura, ¿no? Y los funcionalistas no, pues, no están de acuerdo en que un particular responda por un delito funcional. Esto trastoca su postura, su tesis de que únicamente responden los autores, los funcionarios o servidores públicos vinculados, únicamente responderían ellos por un delito funcionarial. ¿Qué postularon? Teoría de la ruptura del título de imputación. Los funcionarios vinculados responderán como autores de peculado y los partícipes, los particulares, los extraños, los no vinculados, responderán por un delito paralelo, un delito común, como por ejemplo en el peculado, la apropiación ilícita, ¿no? Esto propició un desorden en su momento, no sé si ustedes recordarán con el caso Fujimori Montesinos, a partir de ahí, en donde este sistema de corrupción ya fue perfilándose, incluso se debatió, se empezó a tocar temas de esta naturaleza, se empezó a estudiar más estas ramas del derecho penal especial, comenzó a crear impunidad. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos procesos contra funcionarios o servidores por peculado y por otro lado teníamos procesos contra terceros, empresarios, periodistas, etcétera, personas no obligadas o no vinculadas o extraños con la administración.
A unos se les procesaba por peculado y al resto por un delito común, hurto, apropiación, entre otros. ¿Qué ocasionó esto? Impunidad, porque no se puede condenar a un partícipe si no está asociado por principio de accesoriedad con un autor en concreto, ¿no? En ese proceso no había un autor de hurto, no había un autor de apropiación ilícita. Y por tanto, esto creó impunidad en esos procesos, ¿no? Esta teoría de la ruptura del título de imputación ha sido dejada de lado ya mucho antes del año 2017, en donde se da la modificación al Código Penal en el artículo 25, me parece, que habla sobre la complicidad, ¿no? Recuerden ustedes, en el año 2017 se modifica nuestro Código Penal propiciando la teoría de la unidad del título de imputación. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que en realidad, para la teoría de la unidad del título de imputación, para la teoría de la unidad, responderán por el delito funcionarial no solamente el funcionario o servidor público vinculado, sino también el partícipe, el que colabora, el que instiga, por ejemplo, al funcionario servidor para cometer ese hecho delictivo, ese delito funcionarial. Y responderán como cómplices o instigadores. ¿Pero qué delito? ¿Un delito paralelo al delito funcionarial? No. Responderán como cómplices o instigadores de este delito funcionarial, el delito del funcionario como autor, por principio de accesoriedad de la participación. Un partícipe no puede responder penalmente si no hay un autor de por medio. El partícipe responde cuando ha colaborado, cómplice, o ha ayudado, ha colaborado, ha apoyado una conducta delictiva del autor, una conducta delictiva de un funcionario o servidor público en este caso, ¿no? La teoría de la ruptura del título de imputación tuvo cabida, pues repito, en el inicio del sistema anticorrupción. Sin embargo, atendiendo a principios como de la unidad de investigación y de la accesibilidad de la participación, fue dejada de lado, ¿no? Y ahora, incluso hay acuerdos plenarios antes de la modificatoria que propiciaban, ¿no?, que estaban en desacuerdo con esta teoría de ruptura. El acuerdo plenario 2-2011, recuerden ustedes, nuevos alcances de la prescripción. Bueno, no solamente se habló de la prescripción en ese punto, sino también se dijo que el extraño se regirá por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor. Y esta tesis guarda relación, esta tesis, dice el acuerdo plenario, ojo, en el año 2011, guarda relación, concordancia con el artículo 26 del Código Penal, que señala que las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores y partícipes no modifican la de los otros autores y partícipes del mismo hecho punible. Por tanto, la Corte Suprema ya a partir del año 2011 va consolidando la tesis de la unidad del título de imputación en sus diversas ejecutorias y que terminó por ganar carta de ciudadanía, de alguna manera hay que llamarla, con la modificatoria del año 2017, ¿no?, que ya todos conocemos. Y es la que tengo acá, del artículo 25. Este último párrafo que está en negritas y en cursiva es la modificatoria introducida por el decreto legislativo 1351. Con esto terminamos ya y no va a haber ninguna duda, ningún temor, ningún miedo a que un fiscal, un abogado o un juez condenen, o un fiscal acuse o que un abogado defienda a una persona particular totalmente extraño a la administración, pero a título de cómplice o instigador de un delito funcionarial, ¿no? Un particular, por tanto, podrá responder penalmente como por un delito de peculado, claro, pero a título de partícipe, cómplice o instigador. Cómplice primario o secundario o instigador. Bueno, eso que dije hace un momento voy a tener que corregirlo y lo vamos a ver seguidamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que corregirlo? Porque la distinción entre autoría directa o mediata, coautoría, la autoría directa, la autoría mediata, cuando una persona utiliza a otro como instrumento, o la coautoría, es decir, la decisión en común de cometer un hecho y la ejecución en conjunto, que son los requisitos de la coautoría, únicamente funcionan para delitos de dominio o delitos de organización, como también lo llama el profesor Jacobs. Únicamente para esos delitos incumbe o corresponde el análisis de saber si este autor es un autor directo,
que comete un delito de propia mano, o si, por ejemplo, este autor ha instrumentalizado a otra persona para la comisión del hecho delictivo por coacción o por error, por ejemplo, en el caso más común que se cita para distinguir o para ejemplificar la autoridad inmediata, por ejemplo, aquel que le dice a un mozo cuando está saliendo del restaurante, por favor, alcánzame la billetera que acabo de dejar en la mesa. Y el mozo o cualquier persona ingresa, llega a la mesa, le alcanza la billetera y se le entrega, ¿no? Pero no era la billetera de la persona. Ha cometido un hurto. ¿Quién? El mozo o el comensal que estaba ahí. Pero ¿quién es el que en realidad sería o respondería como autor? La persona que le dijo, la persona que instrumentalizó a esta otra para que sustrajera la billetera o coja la billetera y se la entrega a él, ¿no? Un típico caso de autoría inmediata por error, aunque también hay autoría por coacción, en donde el autor sería el autor mediato, ¿no? El que responde penalmente, no así la persona que ejecuta la conducta, ¿no? Y que para un, digamos, para causalista sería autor, ¿no? Porque está ejecutando ontológicamente la conducta, pero digamos, estamos hablando de tesis de posturas normativistas, ahí donde un causalista diría, ¿cómo no va a responder el mozo o la persona que ha caminado y ha ejecutado materialmente la conducta? Pues no, para una teoría normativa como la teoría del dominio del hecho, esta persona, este instrumento, no responde porque ha actuado con error, porque ha sido dominado, si se quiere decir, y también es criticable, digo, el hecho del dominio de la voluntad, ¿no? Porque no está dominando nada. Pero lo cierto es que está actuando por error, porque quien ha propiciado ese error es el autor mediato. Ese autor mediato es el que responderá penalmente, aunque no haya desplegado ontológicamente conducta alguna. Sí ha cometido el delito. Y también tenemos la coautoría, en donde varias personas se dividen en determinados roles para cometer un hecho delictivo, por ejemplo, los robos en banco. Hay quienes están como campanas cuidando en la puerta del banco, que no se acerque la policía. Hay quienes con arma están amenazando al personal de seguridad y hay otros que están, digamos, abriendo las cajas fuertes y hay otro grupo que está cargando los billetes y hay otro finalmente que está procurando la huida o esperando con un auto encendido en la puerta del banco. Digamos, pongamos así, un ejemplo casi cinematográfico que nos permite ejemplificar una coautoría, una decisión en común, un acuerdo previo, como previo al delito entre todos los coautores y una decisión en conjunto. Por lo menos esta es, ¿no? Estos son los requisitos de la coautoría, por lo general, porque también hay una coautoría aditiva, hay coautores que se adhieren al plan criminal y en el momento de la ejecución, sin dejar de ser coautores, pero por lo general, la coautoría tiene estos dos requisitos: un acuerdo previo y una decisión en conjunto, un plan trazado y una decisión en conjunto, como en el caso del robo agravado. ¿Funciona la autoría directa, la autoría mediata y la coautoría en un delito de peculado? Digamos, para fundamentar el título de autor del funcionario servidor público, ¿no? ¿Funcionará la distinción entre autoría directa, autoría mediata o coautoría para fundamentar la responsabilidad en en un cohecho, en un delito de colusión entre los miembros de un comité especial? ¿Habrá coautoría? ¿Qué dicen ustedes, doctores? Bueno, coautoría debe haber en la comisión especial, en el comité de selección, por ejemplo, de una municipalidad, porque hay 3 o 4 sujetos que están integrando esta comisión y se coluden con un proveedor para defraudar al Estado y por tanto ahí, como hay 3 o 4 funcionarios, miembros del comité, ahí hay coautoría. No, lo cierto es que, doctores, estas posturas de autoría mediata, autoría directa y coautoría son propias de delitos de dominio, en donde sí interesa esta distinción para justamente identificar quién es autor de quién no lo es. Porque en los delitos de dominio será autor, repito, para que quede bien claro, en los delitos de dominio, en los delitos comunes, será autor quien domina el hecho, quien domina el cómo, el cuándo, el qué del delito, del acontecer delictivo. Pero en los delitos de infracción del deber, como un delito de colusión,
cometido por los tres integrantes de un comité especial, por más que los tres hayan cometido o se hayan puesto de acuerdo con el postor, con la particular que está postulando para una contratación, por más que se hayan puesto de acuerdo los tres con esta empresa, con los funcionarios o con los representantes de esta concesionaria, digámoslo así, no serán coautores, porque, porque no existe una coautoría cuando un funcionario infracciona un deber específico. El deber es personalísimo. El deber que tiene un funcionario miembro de un comité especial para con la, digamos, con las normas que rigen la contratación, con la contratación estatal, es un deber personalísimo que lo tiene cada uno. No es que todos se pongan de acuerdo para lesionar o poner en peligro ese deber. No, no es así. El deber se lesiona, el deber es personalísimo y solamente basta que uno lo lesione para que sea autor del delito de colusión. No existe o no se puede hablar de una coautoría en un delito de colusión, ¿no? Hablando en términos dogmáticos, ¿no? Es más propio hablar de una autoría en delitos de colusión. No se puede. Estas posturas son propias de las teorías del dominio del hecho y no funcionan para un delito de infracción del deber. De la misma manera, y por esto les decía que había cometido una ligereza al hablar de complicidad primera y secundaria en teoría, en las teorías en los delitos funcionariales, no existe una distinción entre complicidad primaria y secundaria cuando se trata de un cómplice de un delito de infracción del deber o de un delito funcionarial. Igual será cómplice. Así ejecute la conducta en su totalidad o así solamente apoye, digamos, eh, con un auto para que sea el funcionario autor de peculado el que cargue con el dinero y deposite el dinero en el auto de su amigo, de su compadre, para llevarse el dinero, ¿no? Digamos, ¿no? Un ejemplo bastante burdo, ¿no? No interesa, digamos, el aporte que ha tenido. Si es un aporte esencial, primario, una cooperación necesaria, como lo establece el Código Penal Español, o si es un aporte secundario o mínimo, que cualquiera puede haber hecho, ¿no? Lo que interesa es que es partícipe, porque no es autor, porque no tiene ese deber específico, e independientemente de la conducta desplegada, siempre será considerado esta persona cómplice de este delito funcionarial y por tanto tendrá que responder como tal, independientemente de de si su aporte fue esencial o si no lo fue. Y si responde como cómplice, así el aporte sea esencial, igual responderá como cómplice con una responsabilidad atenuada. No es igual una pena de un cómplice que la de un autor, ¿no? Por más que sea complicidad primaria, la doctrina señala que un cómplice primario no puede nunca responder con la misma pena que el autor, porque es un cómplice, no porque colabora, que ayuda, no realiza la conducta, o sea, digamos, no es autor, no va a responder como autor porque no tiene el deber especial. Ahora, finalmente, ya para culminar estos dos temas de la prescripción de la acción penal y de la pena efectiva para los delitos funcionariales. La prescripción de la acción penal es una figura de política criminal que implica un límite para la actividad punitiva, la represión penal para la facultad persecutoria del Estado. Es un límite esencial en vista de que nadie puede ser perseguido eternamente. Tiene bastantes conmutaciones sobre todo de materia probatoria, difícil, se dice que una persona esté sujeta a la eventualidad de ser procesado en cualquier momento, y la naturaleza es de corte, a ver, contra la acción penal se puede deducir la excepción de prescripción, la prescripción no convierte al delito en un hecho ilícito, sino que no podrá ser perseguido, es así, tiene corte procesal, ¿no? Naturaleza esencialmente procesal, la figura de la prescripción. Sin embargo, para él los delitos funcionariales existe una norma, ¿no? Que, digamos, extiende un poco la valla en el sentido de que le da facilidades al órgano persecutor para que pueda perseguir con cierto lapso este tipo de delitos. El artículo 80 infine señala la duplicidad del plazo de prescripción. Es una norma de corte procesal, evidentemente, establecida en el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, que regula, pues, los plazos en los que los funcionarios y servidores públicos, cuando cometan delitos contra el patrimonio del Estado o contra organismos sostenidos por este,
o cuando sean cometidos como integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Se duplica. Es decir, hace un poquito más difícil que estas personas puedan alegar prescripción, ¿no? Hace un poquito más fácil que el Estado pueda perseguirlos adecuadamente. Estos delitos que atentan contra el patrimonio del Estado, entiendo yo que están hablando del patrimonio como objeto del delito. Hablan del patrimonio como objeto del delito. El patrimonio es objeto en el delito de peculado, ¿no? El patrimonio del Estado es objeto en el delito de peculado, pero el bien jurídico protegido en el peculado es un principio, no es el patrimonio. ¿No? El bien jurídico protegido en el peculado, según nuestro Código Penal peruano, son los principios de no atentar, de no lesividad al patrimonio del Estado. Ese es el bien jurídico, principios, ¿no? Pero cuando, pues, acá con el artículo 80 en fin dice, delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos son delitos funcionariales, acá hay una vinculación contra el patrimonio del Estado, hace referencia al objeto, no necesariamente peculado, o contra el patrimonio del Estado o contra el patrimonio de organismos sostenidos por el Estado. En estos casos, el plazo de prescripción se duplica, pero únicamente se duplica para los autores del peculado, por ejemplo, o para los autores de este delito. La pregunta es, ¿va a existir la misma dúplica para los partícipes, los particulares, los cómplices? La respuesta es no, porque solamente porque la figura de la duplicidad está en función de la gravedad del hecho, ¿no? Solamente tiene el deber especial el autor, funcionario o servidor, ¿no? No lo tiene el particular, por tanto ahí se considera que no debería aplicarse la dúplica para los partícipes, ¿no? Y esto no lo digo yo solamente, lo dice la Corte, a ver, la Corte Suprema por acá está, en este fallo, Acuerdo Plenario 1-2010, ¿no? De noviembre del 2010, en donde hablando de la prescripción, establece que el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por el sujeto público a quien se le confió el patrimonio. No se le confía al particular, se le confía al funcionario. Y se le colocan el bien en una posición de especial vulnerabilidad por parte de aquel. O sea, el funcionario a quien le han confiado el patrimonio es el que, digamos, con la infracción de su deber están poniendo en peligro, está poniendo en una especial vulnerabilidad ese patrimonio, ¿no? Ello implica mayor desvalor de la acción completado con el desvalor del resultado derivado de la específica función de protección que tienen estas personas respecto del patrimonio, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas. Por tanto, dice este acuerdo plenario, repito, ya desde el año 2010, se incrementa el plazo de prescripción para otorgar al Ministerio Público un mayor tiempo para que pueda perseguir el hecho punible y establecer una mayor dificultad para que el delito no quede impune, únicamente en los autores. Creo que el acuerdo plenario 2-2011 habla más específicamente del tema. A ver, vamos a ver. Pero el artículo 2-2011 también lo señala. La dúplica del plazo solamente aplica para el funcionario y no alcanza a los partícipes. La teoría de la infracción del deber solamente, por tanto, para la teoría de la infracción del deber, solo los funcionarios públicos son con vínculo especial, pueden ser autores. Y por tanto, a ellos solamente se le puede aplicar la dúplica. No alcanza, por tanto, al extraño, al tercero, al no obligado, al extraños, como se le menciona. Este artículo 41 de la Constitución señala esto que ustedes están viendo. Si el artículo 80, infine, indica que solamente procede la dúplica para funcionarios o servidores que atentan contra el patrimonio del Estado, no dice, no menciona un delito en concreto. Lo cierto es que el artículo 41 señala que el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para funcionarios o servidores como para particulares. Ojo, tanto para funcionarios como para particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Bien, este artículo, hasta donde tengo entendido, no se aplica así tal cual lo está regulando el artículo 41, porque definitivamente un partícipe de un delito funcionarial no tiene el deber
no infracciona ningún deber específico, me refiero, vinculado con la administración, únicamente lo infracciona el autor y por tanto es al autor al quien le corresponde la dúplica, porque, porque tiene el deber, porque responde como autor, no así el partícipe. Por tanto, esa duplicidad en la prescripción no debería corresponder al partícipe, entiendo que no. Y en cuanto al plazo de prescripción de la acción penal, que se duplica para todo tipo de delito funcionarial. Hay posturas como la que menciono, que es traída a colación por el profesor Ramiro Salinas Sicha, que es juez superior. Él considera que esta norma del artículo 41 de la Constitución merece desarrollo legislativo y mientras no exista este desarrollo, no está vigente, no se puede aplicar. Acá, por ejemplo, en el distrito fiscal de Ica, los fiscales anticorrupción, los de criminalidad organizada, no están aplicando este plazo de prescripción para todo delito funcionarial. No, únicamente lo están aplicando para el peculado, cohecho y colusión. Peculado, cohecho y colusión. Que esta interpretación lo permite la misma redacción, desde que el legislador penal no incluye a qué delito se está refiriendo, esto permite pues interpretaciones diversas. Y acá en el Distrito Fiscal de Ica, lo que estamos haciendo es alegar la dúplica para los autores y únicamente respecto de delitos de cohecho, colusión y peculado, ¿no? Siguiendo la postura del profesor Ramiro Salinas Sicha, este artículo 41 necesita desarrollo, definitivamente que sí, desarrollo jurisprudencial. Finalmente, la ley 30.304 del año 2015 modifica el artículo 57 del Código Penal, estableciendo que la suspensión de la ejecución de la pena no opera para los autores de delitos dolosos previstos en el artículo 384, colusión simple y agravada, 387 y 387, peculado doloso del Código Penal. Esta fue la primera modificatoria. La propuesta inicial fue formulada por la Contraloría e incluía a todos. ¿Ah? La propuesta de la Contraloría incluía todo tipo de delitos. Acá están, colusión, corrupción, ¿no? Esos delitos tienen que ser efectivos, las penas tienen que ser efectivas, no pueden ser penas suspendidas. No, el Congreso no dio, digamos, no acogió esta postura en su totalidad, tampoco ha dado explicaciones al respecto, solamente al final se aprobó esta primera modificatoria, únicamente en colusión simple y agravada y en el peculado las penas no podrían ser sujetas a una suspensión. Y luego hubo una segunda modificatoria del año 2017, modificando nuevamente el artículo 57, señalando que ahora sí la suspensión procede para delitos graves, ¿no? No solamente la colusión de peculado, sino también la malversación agravada, el cohecho pasivo específico, la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, la negociación incompatible y el enriquecimiento ilícito. Por tanto, en estos delitos, la pena que se imponga siempre será pena efectiva. Finalmente, la última modificatoria es del año 2017, el 29 de diciembre, que modificó el último párrafo nuevamente agregando esta frase. Así como para las personas condenadas por el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y por el delito de lesiones leves. Ya, bueno, esto no tiene mucho que ver con delitos funcionales, pero esta fue la última modificatoria al artículo 57 del Código Penal, ¿no? Todos sabemos que en delitos de violencia familiar las penas siempre van a ser efectivas, ya no cabe una suspensión de la ejecución de la pena para este tipo de figuras. Bien, doctores, entonces con eso concluye esta exposición y nuevamente agradeciendo al doctor Henry por la invitación y bueno, a ustedes también por eh, esperarme hasta esta hora y quedo a las preguntas si es que hay algún cuestionamiento, alguna posición al respecto, ¿no? Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Doctores, quisiera saber si tienen alguna consulta para el docente. Doctor Rubén, no hay ninguna consulta. Entonces, doctores, la siguiente sesión será este miércoles a las 8 de la noche. Doctor Rubén, el día miércoles, 8 en punto. Le Bien, agradezco su participación de hoy. Doctores, buenas gracias. noches con cada uno de ustedes.
Gracias, doctor Henry. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hablan ustedes.